El problema de Leibniz es que se adelantó un siglo y no lo entendieron. Es un hombre genial desde el punto de vista de la estrategia política, de cómo lo que era la interpretación que tenía él del tablero de fuerzas internacional, como decía que eran fuerzas que había que buscar la composibilidad para evitar las guerras, es decir, que tenía este carácter irenista, pero desde un punto de vista realista, ¿no? Que es lo que realmente después se hizo. Y en ese sentido, pues Leibniz tiene este problema, que es incomprendido en gran parte de lo que dice. Otro caso que vamos a ver también es el de la lógica. Se dice que Leibniz es el padre de la lógica moderna, la lógica simbólica, matemática, pero es que, y están sus escritos, cuando se publicaron estos escritos, pasa que estos escritos estuvieron prohibidos, no se pudieron publicar, y solamente se publican más tardíamente en el siglo XX cuando Cutirat empieza a hacer una edición de estos escritos lógicos de Leibniz y entonces descubre todo esto. Pero claro, el problema que hubo es que la lógica matemática moderna surge de Boole y de Morgan, que no leyeron a Leibniz. O sea, que realmente no leyeron estos escritos. La lógica acabaron inventándola otros. No la inventó Leibniz. ¿Por qué? Pues porque esos escritos de Leibniz pues no se pudieron difundir. Entonces, este problema le da a Leibniz este aspecto dramático, de un incomprendido, a pesar de ser un personaje muy conocido en toda Europa, influyente en las diversas cortes. Esta vida cortesana, pero claro, es la vida cortesana del barroco también, que es una vida un mundo de apariencia que acabaría estallando con las revoluciones modernas, de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, que son las que rompen el antiguo régimen. Leibniz todavía, por su posibilismo, a diferencia de Spinoza, pues intentó adaptarse a este mundo para tratar de hacer un entrismo, como diríamos ahora, ¿no? En este mundo para intentar influir, pero en algunos casos lo consiguió, otros no. Este es el balance que se puede hacer de Leibniz. Siempre queda un poco esta idea también como Spinoza, que realmente Leibniz no es descubierto el verdadero Leibniz hasta el siglo XX, cuando se editan sus obras y se puede estudiar lo que realmente dijo, ¿no? Algo parecido que pasa con Spinoza, que no se empieza a estudiar realmente hasta el siglo XIX o el siglo XX, cuando se le ve se le acepta como lo que es, un pensador panteísta o ateo, cosa que era imposible de aceptar en las universidades en otros siglos anteriores, ¿no? Bien, un poco tenemos toda esta idea de Leibniz, de su biografía, que siempre es necesario hablar de esto. Me remito a una biografía que tenemos en la biblioteca, una biografía el que quiera enterarse más sobre la vida de Leibniz, estas cuestiones. Hay una biografía voluminosa de Ayton, Leibniz, Alianza Editorial, E.J. Ayton. Esta la tenemos en la biblioteca de la universidad, por si a alguien le interesa explorar más todos estos aspectos de la vida de Leibniz. Entonces vamos a pasar a exponer la obra. La obra de Leibniz, según el programa, tenemos que tratar del método, de las verdades de razón, verdades de hecho, y después, por último, de la monadología. Vamos a hablar de la obra filosófica, que es lo que nos interesa, de Leibniz como filósofo. Y en ese sentido, pues, para el primer punto de partida, como en Descartes, es el método. ¿Qué método tiene Leibniz? ¿En qué se diferencia el método de Leibniz del cartesiano, ¿no? En principio hay una semejanza de fondo, que los dos, pues, como Spinoza, como Leibniz, como Malebranche, todos están de acuerdo en que el método de investigación debe ser un método científico, riguroso, como es el método matemático, un método deductivo que comience por establecer unas intuiciones intelectuales, como decía Descartes, como veíamos en Descartes, ¿no? De los principios, de los axiomas que se captan por intuición, y a partir de esas intuiciones se harían las deducciones. Todo este método es parecido, pero hay una diferencia fundamental en Leibniz, que así como en Spinoza y en Descartes, Malebranche, lo que predomina es el modelo de las matemáticas, el more geométrico. Leibniz
empieza a introducir el modelo lógico. ¿Por qué? Pues porque en Leibniz aparece ya la idea de una lógica nueva, una lógica moderna, a diferencia de la lógica antigua aristotélica. Y en ese sentido, por eso se dice que Leibniz es el creador de la lógica simbólica. En gran parte, no del todo, porque hay aspectos todavía que conserva Leibniz que vienen todavía de Aristóteles, sobre todo el carácter intencional de la lógica frente al extensional, que es el que predomina en la lógica matemática. Todavía en Leibniz hay estas cuestiones. También Bertrand Russell fue, en un escrito suyo sobre Leibniz, es el que mantiene esta idea. Bertrand Russell, que es uno de los creadores de la lógica simbólica moderna, pues a pesar de ser inglés. Aquí hay algo parecido a lo que pasó en Francia con Voltaire, ¿no? Que los franceses defendían la física cartesiana frente a la física newtoniana, pero Voltaire es el primero que en Francia, de una forma influyente, defiende la física de Newton frente a Descartes, ¿no? Y escribe un libro sobre la física de Newton. Considera que la física de Newton es más valiosa, es la física, que es la que hay que adoptar en Francia, no la física cartesiana. Pues algo parecido ocurre con Bertrand Russell, que es inglés y que, claro, los ingleses conservan esta animadversión a Leibniz desde los tiempos de Newton, con la polémica de Clarke y Leibniz sobre el cálculo. Pues Bertrand Russell, sin embargo, reconoce que el padre de la lógica simbólica es Leibniz, que es un alemán, aunque sea alemán. Y en ese sentido este texto de este libro de Leibniz, de Bertrand Russell, fue muy importante porque introduce además una cuestión, una nueva interpretación de Leibniz, más profunda de la que se tenía, ¿no? que era un poco el Leibniz de los escritos metafísicos, de los escritos como la Teodicea, que son escritos de teología, de ética, en los que Leibniz pues, mantiene unas ideas todavía que parecen conservadoras sobre la existencia de Dios y todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, Bertrand Russell, basándose en estas publicaciones de Leibniz que están haciéndose por Couttirat en Francia, escritos lógicos, dice Bertrand Russell que en los escritos lógicos, al ser menos comprometidos, no tienen los problemas de implicaciones políticas de los escritos de ética o de teología o religiosas, son escritos más neutros, pues se habría manifestado el verdadero Leibniz, ¿no? Aquí Leibniz no se escondería tras una máscara, como era típico en el barroco. Ya el propio Descartes llegó a decir esa frase que se cita muchas veces, de cuando me presento en el mundo voy provisto de una máscara, decía Descartes, ¿no? Por miedo a no decir realmente lo que piensa por las disputas que había entonces religiosas en el barroco y que todavía siguieron en la época de Leibniz, estas divisiones que hacían en el barroco, pues no se busca la sinceridad, lo que se busca es pues el rebuscamiento, el decir las cosas de una forma retorcida. Es un poco estilo barroco también en la literatura. Pues Leibniz, en ese sentido, habría, según Bertrand Russell, en sus escritos más populares, iría provisto de una máscara de una persona conservadora, religiosa, amante de la tradición, mientras que en los escritos lógicos, que no llegó a publicar muchos, dice Bertrand Russell que es por miedo a ser atacado por los lógicos aristotélicos, los escolásticos, ¿no? Entonces era tan influyente la lógica aristotélica en las universidades que Leibniz, dice Bertrand Russell, que no se atrevió a publicar estos escritos ni insistió mucho, y esos escritos los podemos leer ahora, muchos quedaron sin publicar, y entonces aquí se manifiesta un Leibniz, según Bertrand Russell, más auténtico, porque en estas cuestiones, como son puramente lógicas y no hay implicaciones políticas ni religiosas, pues se manifiesta con más sinceridad, ¿no?
Y por eso Bertrand Russell dice que ha ido el dos Leibniz. El Leibniz exotérico para el exterior, un Leibniz esotérico, oculto, más complejo, que estaría... Por eso estas ediciones de los escritos de Leibniz levantaron una polvoreda, ¿no? Discusiones de realmente quién era Leibniz. Y en ese sentido, pues, bien, pues se puede decir que, al margen de que si Leibniz, que es un personaje muy complejo, ¿no? Tampoco se puede decir que Leibniz, como tampoco se puede decir de Descartes, que fuesen ateos o algo así, ¿no? Parece ser que Leibniz, una de las del distanciamiento, una de las razones por las que se distanció de Spinoza, pues se dice que era por miedo a ser acusado de ateo y porque rechazaba la idea de Spinoza de que la sustancia es impersonal, ¿no? Dios o la sustancia es una sustancia impersonal, no es una persona, lo que lleva al ateísmo. Parece ser que Leibniz tenía una idea distinta de Dios, como Descartes. Entonces, claro, es mucho suponer también decir que Leibniz estaba engañando, ¿no? Porque vamos a ver cómo la filosofía de Leibniz es distinta de la de Spinoza. Y precisamente necesita de la idea de un Dios un sujeto operatorio, ¿no? Decimos personal, un sujeto que actúa en el mundo y que lo crea y lo tiene, necesita de este sujeto operatorio, como decimos nosotros, un sujeto trascendental, como dirá Kant después, sin el cual no se puede entender cómo funciona el mundo. Es decir, que es muy indiscutible decir que Leibniz era ateo, en ese sentido tradicional, ¿no? Y por eso estos escritos lógicos, sin embargo, nos abren la puerta a ver con más claridad que en Leibniz hay un método diferente del cartesiano, que es el método lógico, y que en Leibniz empezaría a desarrollar eso, por eso también Bertrand Russell le tenía tanto interés por Leibniz, porque en Leibniz empieza a desarrollar lo que se llamaría una posición logicista, ¿no? Para fundamentar las matemáticas, ¿no? Leibniz considera que conocía muy bien las matemáticas, era un gran matemático, sin embargo considera que la lógica, tal como la entiende él, la lógica moderna, podía encontrarse un fundamento de las matemáticas, como después hará Bertrand Russell, ¿no? Intentar explicar todos los conceptos matemáticos por conceptos lógicos. Y todo este proyecto logicista parece ser que empieza aquí en Leibniz, porque Leibniz empieza a tener una idea nueva de la lógica, una idea como un sistema deductivo. Bueno, estas ideas, claro, ya venían de Descartes, ¿eh? Es decir, la lógica de Port-Royal que desarrolla Pierre Arnaud y Nicole está basada en las ideas cartesianas de superar la lógica aristotélica, que era una mera lógica para exponer las cuestiones, pero no servía para hacer descubrimientos nuevos, para construir teoremas, por ejemplo, como en matemáticas o en la física, que se establecen teoremas con los cuales se adquieren conocimientos nuevos seguros. Ya Descartes preveía que había que hacer una lógica de este tipo, y es la escuela de Port-Royal la que desarrolló en un manual toda esta nueva lógica, una nueva lógica de la invención. Y en ese sentido, pues Leibniz continúa en parte estas ideas y Leibniz introduce con más claridad todavía que Port-Royal estas nuevas ideas de la lógica. Y entonces Leibniz lo principal que dice es que hay que construir una nueva lógica de enunciados, como diríamos hoy, ¿no? O sea, una característica universal. Hay que crear un lenguaje lógico. Toda esta tradición del lenguaje lógico pues venía de la Edad Media, de Ramon Llull, y también aparece en el Renacimiento, hay autores que intentan hacer esta característica. A veces se mezclaba el Renacimiento con la cábala, la idea de hacer mediante cálculos numéricos, establecer pues predicciones y cosas de estas, ¿no? Pues todo esto estaba muy mezclado, pero la idea de Leibniz empieza a separar estas ideas cabalísticas de la lógica, de una lógica
la creación de un lenguaje con números, incluso con unas características, con los términos lógicos, ir definiéndolos, los modos de deducción. Todo esto es lo que está en el primer escrito de Leibniz sobre la combinatoria, ¿no? Sobre estos temas de lógica de Leibniz, yo voy a solamente centrarme en las cuestiones metódicas, pero si a alguien le interesa ver los desarrollos, balance de los desarrollos y las creaciones lógicas de Leibniz, pues hay en cualquier historia de la lógica, pues historias de lógica clásicas como las de Neil, la historia de lógica, aparece esto, ¿no? Pero aquí en Oviedo se ha trabajado también a Leibniz, además de Spinoza. El caso de Gustavo Bueno, por ejemplo, se citó aquí la monadología de Leibniz, una edición con traducción de Julián Velarde. El prólogo de Gustavo Bueno tiene un prólogo en la monadología que fue editada aquí en Oviedo en edición trilingüe, en francés, latín y español, y que tiene un prólogo de Gustavo Bueno que intenta resumir, diríamos, el sistema de Leibniz, aplicándole su idea, su ontología, ¿no? la ontología general y la ontología especial. Es un prólogo denso al libro de la monadología, pero también luego tenemos una historia de la lógica de Julián Velarde, que es esta, que tenemos el libro creo que en la biblioteca, aunque este libro fue editado aquí por la Universidad de Oviedo y no sé ahora cómo se podrá encontrar esto, pero por si a alguien le interesa, aquí hay una exposición muy clara de lo que es la lógica de Leibniz, ¿no? De página 166 a la 207 tenemos aquí toda la exposición de la característica universalis de Leibniz, en qué consiste este lenguaje, nuevo lenguaje que va creando Leibniz. La literatura hace un lenguaje preciso como en las matemáticas, para poder formular las proposiciones, como se hace ahora, pues por letras, los signos relacionan las proposiciones, y además de una característica o lenguaje, un cálculo racionato, ¿no? Un cálculo de cómo deducir a partir de unas definiciones, de unos axiomas, cómo ir deduciendo en lógica pues todos los teoremas, ¿no? Es decir, aparece aquí la idea de la lógica como ciencia, que hoy la lógica es una ciencia. En la época de Aristóteles pues no llegó a ciencia porque no acabó de cristalizar, de desarrollarse como de una forma puramente deductiva, con teoremas y todo esto, como es hoy la lógica. Y en ese sentido, pues, aparece la lógica como ciencia. No vamos a meternos a la lógica como ciencia porque es como si fueran matemáticas. Nosotros vamos a centrarnos solo en los aspectos filosóficos que nos interesan de la lógica de Leibniz, que es, la cuestión es que lo que tiene que ver con el método. El método que utiliza Leibniz, que decíamos que ya no es un método como el cartesiano, un método matemático, que es un método lógico. ¿Por qué es un método lógico? Porque Leibniz dice que para razonar hay que buscar la seguridad, como cuando estudiamos algo, definir con exactitud, como dice Descartes, el método Descartes, dividir las cuestiones en partes más simples que se puedan, ¿no? Y una vez que tenemos las partes simples, pues sobre esas partes se hace la síntesis, ¿no? Primero un análisis, una analítica, como lo mismo que decía las reglas de Descartes. Esto es lo mismo, lo que pasa es que aquí la diferencia está en que en el análisis Leibniz llega a unas partes simples que él llama, no llama intuiciones, llama definiciones. Hay que encontrar las definiciones, llegar a las definiciones más simples. A partir de las definiciones, luego se van estableciendo los axiomas, luego se establecen las deducciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la definición de algo? Y aquí es donde Leibniz dice que no es la mera claridad y distinción, sino que es la identidad. Una definición de, por ejemplo,
4 es igual a 2 más 2, ¿no? La definición del número 4 como está basada en la identidad, la idea de la identidad, ¿no? Del principio de identidad, es el que establece esa definición con seguridad, ¿no? Entonces, Leibniz empieza a crear aquí lo que se llama, ahora por ejemplo en los analíticos, el criterio de analiticidad, ¿no? De cómo se parte de la identidad, de las tautologías, como dicen también los analíticos, ¿no? Las definiciones tautológicas, que son aquellas que son necesarias. Una definición es necesaria cuando el predicado está contenido en el sujeto. Ya está, la verdad del predicado está contenida en el sujeto. Claro, Leibniz sigue aquí utilizando todavía el esquema aristotélico de sujeto-predicado. Todavía Kant lo seguirá utilizando. En la lógica moderna ya no se utiliza este tipo de análisis, sino que se habla de términos, operaciones y relaciones, no de sujeto y predicado. Esto lo verá muy claramente Bertrand Russell, por eso, claro, la lógica moderna introduce como base la lógica de relaciones, de tal manera que y el criterio de extensionalidad. Entonces, claro, se reformula toda la lógica. Pero en Leibniz ya aparece la idea de la analiticidad, es decir, una verdad una proposición es verdadera si es analítica, es decir, si hay identidad. Si el predicado se deduce del sujeto, está contenido, es inherente al sujeto, ¿no? Y si hay esa inherencia, pues esa inercia que es la igualdad, que es la que hace que hay identidad, pues según este criterio, pues podemos después establecer la base de todas las deducciones que se hacen, que tienen que seguir este criterio de la identidad, ¿no? Y entonces, claro, Leibniz introduce en la lógica como un principio fundamental la identidad, no solamente la contradicción, que ya había el principio de no contradicción que había introducido la lógica aristotélica. Leibniz pone de frente no la definición de la no contradicción por la identidad, ¿no? El principio de identidad. Y serían los dos principios por los cuales, según Leibniz, siguiéndolos, llegamos a establecer verdades seguras, universales. Las verdades matemáticas y las verdades lógicas son verdades, como llama él, analíticas. Y vamos a ver cómo este criterio, los juicios analíticos, son los que establece Leibniz para establecer lo que son las verdades de las matemáticas y de la lógica. Pero, por ejemplo, no, que son verdades de razón. Entonces aquí introduce esta distinción famosa de Leibniz, verdades de razón, vérités de raison, que dice en francés, frente a las verdades de la física y otras ciencias, que aunque utilizan las matemáticas, las verdades de la física son vérités de fe, de hecho, verdades de hecho. La distinción entre verdades de razón y de hecho es la que a Leibniz le permite distinguir, ir estableciendo una distinción entre las diferentes ciencias, ¿no? Por una parte, las ciencias que llamamos hoy formales, la matemática, la lógica, están basadas en verdades de razón, tautologías, como dicen los analíticos hoy. Es decir, que la conclusión está ya contenida en las premisas por el criterio de la analiticidad, frente a otras ciencias como las ciencias empíricas, la física, que se basan sobre todo en el criterio último, son verdades de hecho. Bueno, vamos a dejar aquí la exposición el próximo día 6.